días, mi nombre es Darwin Alberto Rodríguez Rojas. Un saludo para mi profesor Amadis Suárez Henao. Y mi frase motivadora es que estudie como si fueras a vivir por siempre y vive como si fueras a morir mañana. Aquí le vamos a comentar de fundamentos del computador y vamos a desarrollarlo. ¿Qué es una computadora? Es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en información conveniente y útil. Un ordenador está formado básicamente por numerosos circuitos integrados y otros muchos componentes de apoyo, extensión y accesorios. El próximo, la Pascalina, que fue la primera calculadora que funcionaba a base de ruedas y engranajes. Inventada en 1642 por el filósofo y matemático Francis Blaise Pascal. El primer nombre que le dio a su invención fue máquina de aritmética, luego la llamó rueda pascalina y finalmente pascalina. Este invento es el antepasado remoto del actual ordenador. Vamos al siguiente. La máquina analítica, que es el diseño de un computador moderno de uso general realizado por el profesor británico de matemáticas Charles Babbage. La máquina no pudo construirse debido a razones de índole política, pues hubo muchos detractores por un posible uso de la máquina para fines bélicos. Computadores que fueran lógicamente comparables con la máquina analítica solo pudieron construirse 100 años más tarde. El siguiente, el telar automático. El telar de Jack es un telar mecánico inventado por John Marley Jacquard en 1801. El artilugio utilizaba tarjetas perforadas para conseguir tejer patrones en la tela, permitiendo que hasta los usuarios más inexpertos pudieran elaborar complejos diseños. Vamos con la próxima. La máquina tabuladora es una de las primeras máquinas de aplicación informática. Euler observó que la mayor parte de las preguntas contenidas en los censos podían contestar con opciones binarias, sí o no, abierto o cerrado. Entonces llegó la tarjeta perforada, una cartulina compuesta por 80 columnas con dos posiciones, por la cual contestaba ese tipo de preguntas. La máquina Mark I se basaba en la máquina analítica de Charles Babbage. El computador empleaba señales de electromagnética para mover las partes mecánicas. Esta máquina era lenta, tomaba de 3 a 5 segundos por cálculo e inflexible, pero ejecutaba operaciones matemáticas básicas y cálculos complejos de ecuaciones sobre movimiento parabólico. Funcionaba con el relé, se programaba con instructores y leía los datos de cintas de papel perforado. La ECMO se ha considerado a menudo la primera computadora electromecánica de propósito general, aunque este título pertenece en realidad a la computadora alemana Z3. Además está relacionada con el Colossus y se usó para descifrar el código alemán durante la Segunda Guerra Mundial y destruido tras su uso para evitar dejar pruebas, siendo recientemente restaurada para el Museo Británico. Era totalmente digital, es decir, que ejecutaba su proceso y operaciones mediante instrucciones en el lenguaje de máquina, a diferencia de otras máquinas, computadoras contemporáneas de proceso analógico. Generación primera de computadora. La primera generación de computadora abarca desde el año 1940 hasta el año 1952, época en que la tecnología electrónica era a base de bulbos o tubos de vacío y la comunicación era término de nivel más bajo que puede existir, que se conoce como lenguaje de máquina. Sus características eran que estaban construidas con electrónica de válvulas, se programaban el lenguaje de la máquina. La segunda generación. El invento del transistor hizo posible una nueva generación de computadoras
más rápida, más pequeña y con menores necesidades que la ventilación sin vaivos. El costo seguía siendo una porción significativa del presupuesto de la compañía. Las computadoras de la segunda generación también utilizaban redes de núcleos magnéticos en lugar de tambores giratorios para el almacenamiento primario. Estos núcleos contenían pequeños anillos de material magnético enlazados entre sí, en los cuales podrían almacenarse datos e instrucciones. Las computadoras de la segunda generación eran sustancialmente más pequeñas y más rápidas que los bulbos y se usaban para nuevas aplicaciones. Tercera generación, que fue a finales de los años 50. Se produjo la intervención del circuito integrado o microchip por parte de Jack Sinclair Kirby y Robert Noyce. Después llegó a TEA a la invención del microprocesador. En Intel, a finales de 1960, investigadores como George Gamow en el ADN formaban un código, otra forma de codificar o programar. A partir de esta fecha empezaron a empaquetarse varios transistores diminutos y otros componentes electrónicos en un solo chip o encapsulado, que contenía en su interior un circuito complejo, un amplificador, un oscilador, una puerta lógica. Naturalmente, con estos chips circuitos integrados era mucho más fácil montar aparatos complicados, receptores de radio, televisión y computador. En IBM anunció su primer grupo de máquinas en 1925, construidas con circuitos integrados, que recibió el nombre de serie de EPA. Estas computadoras de tercera generación sustituyeron totalmente a los de la segunda generación, una forma de programar que aún se mantiene en las grandes computadoras actuales. La cuarta generación, de 1971 a 1981, es el producto de la miniaturización de los circuitos electrónicos. El tamaño reducido del microprocesador chip hizo posible la creación de las computadoras personales PC hoy en día, de las tecnologías LSI, integración a gran escala, y VLSI, integración a muy gran escala. Permiten que cientos de miles de componentes electrónicos se almacenen a un chip usando VLSI. Un fabricante puede hacer que una computadora pequeña rivalice con una computadora de la primera generación, que ocupaba un cuarto completo. Hicieron su gran debut las microcomputadoras. Hizo que sea una computadora ideal para su uso personal, y ahí el término PC se estandarizara, y los clones que sacaron posteriormente a otras empresas fueron llamados PC y compatibles usando procesadores del mismo tipo que las IBM, pero con un costo menor y pudiendo ejecutar el mismo tipo de programa. Existen otros tipos de microcomputadoras, como la Macintosh, que no son compatibles con la IBM, pero que son muchos los casos que se les llaman también PC, por ser uno de uso personal. La quinta generación, un ambicioso proyecto propuesto por Japón a finales de la década de los 70. Su objetivo era el desarrollo de una nueva clase de computadoras que utilizarían técnicas y tecnologías de inteligencia artificial tanto en el plano del hardware como del software. El proyecto duró 11 años, pero no tuvo los resultados esperados. Las computadoras actuales siguieron así, ya que en muchos casos en los que o bien es imposible llevar a cabo una paralelización del mismo, o una vez llevado a cabo no aprecia mejora alguna, o en el peor de los casos se produce una pérdida de rendimiento. ¿Qué es el tiempo Unix? Es un sistema para la descripción de instantes de tiempo. Se define como la cantidad de segundos transcurridos desde la medianoche UTC del 1 de enero de 1970.
sin contar segundos instruccionales, es universalmente usado no solo en sistemas operativos tipo Unix, sino también en muchos otros sistemas computacionales. No se trata ni de una representación lineal del tiempo ni de una representación verdadera de UTC. ¿Cuál fue la primera computadora en funcionar en otro planeta? La primera computadora fue el computador de navegación del Apollo Judding Computer, diseñado por el MT Instrumentation Laboratory, fabricado por Raytheon, y uno de los primeros computadores en usar circuitos integrados, considerado el primer sistema embedido. Era un elemento fundamental del programa Apollo. Su papel en el programa espacial de 1969, primer viaje a la Luna, fue proporcionar el control y la capacidad de cálculo necesaria para controlar la orientación del módulo de mando y del módulo lunar. La laptop más rápida en estos momentos. Bueno, yo seleccioné la Origin por las siguientes cualidades: un procesador Intel i7 980X, la full de escritorio adaptada al factor laptop, corre a 3.33 GB de 6 núcleos, 12 MB de caché, doble tarjeta de video, GPU, Nvidia GeForce GTX 480, 4 GB de video, 3 TB de disco duro, 24 GB de memoria RAM DDR3. Bueno, esto ha sido mi presentación.